Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro 13º programa ya de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón, y a los que nos ajustamos con más o menos éxito dependiendo de la semana. En esta nueva edición de la Radio del Corredor nos desplazamos a Barcelona para conocer todos los detalles de una clásica ya, la iDreams Mitja Marató de Barcelona, que se disputa el próximo domingo 10 de febrero. Además, el trailrunner Pablo Villalobos nos da todas las claves para preparar nuestro primer ultramaratón. ¿Te atreves a dar el salto? Como sabéis, pero por si acaso repetimos, nos podéis encontrar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos, como bien sabéis, todos los bloques de nuestros podcasts, ediciones, entrevistas. Lo podéis encontrar todo en la pestañita de la Radio del Corredor. También estamos en redes sociales, en Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor, en Instagram @labolsadelcorredor. Lo tenemos todo repasado, redes sociales, plataformas. Ya solo nos queda lo de siempre: agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Es una de las clásicas ya en el calendario nacional. La iDreams Mitja Marató de Barcelona se disputa el próximo domingo 10 de febrero y desde la Radio del Corredor queremos saber todos los detalles. Recorrido, feria del corredor, sitios emblemáticos, desnivel, puntos calientes. Una de las medias más rápidas de Europa que nos cuenta el detalle su director, Cristian Llorens. Para los que aún dudáis en apuntaros, seguro que después de la entrevista quedáis del todo convencidos. Saludamos a Cristian Llorens, bienvenido a la Radio del Corredor, Cristian. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos cómo marcha la organización de la iDreams Mitja Marató de Barcelona, menos de 2 meses ya para esta gran cita. Bueno, pues vamos bastante bien, ya con muchísimas cosas ya acabadas y perfiladas, a buen ritmo. Las inscripciones, la verdad es que estamos bastante por encima respecto al año pasado, cosa que estamos contentos, aunque con prudencia porque aún queda mucho. Y ya un poco con ganas de que llegue y disfrutar un poco todos de la gran fiesta. ¿Qué novedades podemos encontrar en esta edición 2019? Haznos un poco una radiografía del circuito, el perfil, los puntos calientes, un poquito entre comillas, y alguna curiosidad que tengas ahí guardada en la manga, Cristian. Bueno, aunque sea un poco contradictorio, un poco la novedad es que no hay ninguna novedad. Al final nosotros hemos tenido la gran suerte de ya hace unos años conseguir un gran circuito, un circuito que lo avalan 5 récords del mundo en categoría femenina, y tenemos la suerte que no hace falta tocar nada, que las obras nos respetan, las calles por las cuales pasamos, y que podemos mantener este circuito que creemos que es óptimo para correr, para disfrutar de la ciudad y para conseguir grandes marcas, como así lo ha demostrado Florence o el año pasado, que se bajó de la hora. Entonces, el circuito, como he dicho, no cambia, es un circuito que hay que correrlo con un pelín de cabeza, un circuito con muy pocos giros, con grandes avenidas, muy lineal, y que hay que correr con cabeza, digamos, un pelín el primer 10.000, ¿vale? O sea, sobre todo Florence, cuando hizo obviamente los 2 récords, ¿sí? Corrió en negativo y estuvo muy bien guiada por Marc Roche el primer 10.000, pero es un circuito realmente para el que quiera y pueda ir rápido y buscar sus mejores registros. Se me viene a la cabeza, a nivel organizativo, Cristian, ¿cuál es vuestro mayor dolor de cabeza cada año? Digamos, aquello que piensas que aún tenemos que hacer eso, que es un jaleo, tal. ¿Qué es aquello que os ocupa la mayor parte del tiempo y de vuestros esfuerzos? Mira, si te digo la verdad, no es una cosa concreta, no hay un tema puntual que digas, es que esto siempre me preocupa en particular. Es un general. ¿Qué me refiero? Al final, cuando organizas una prueba de estas magnitudes, de estos volúmenes, intervienen obviamente muchas pequeñas cosas, muchas terceras personas, y al final un poco la complejidad es
que cada pieza esté en su sitio y funcione, ¿no? Porque aunque parezca un pequeño detalle, pues desde un área muy pequeña, el que pone los puntos kilométricos, que es una persona que es el que los va poniendo en su sitio, pues claro, si los pone mal, ya va mal. Los atletas lo ven mal, los conos van mal. Entonces, es un poco que todo el mundo haga su parte y no hayan las pequeñas sorpresitas, porque como repito, como dependes de muchas cosas que al final no puedes controlar, pues obviamente que no haya. Mi mayor preocupación, por ejemplo, sería que no hayan sorpresas, ¿no? Pues las típicas obras que se revienta una cañería y te han levantado una calle por la cual pasas y dices, ostras, pues aquí vamos a pasar en una semana. Que a veces, que normalmente obviamente no tiene por qué pasar y no pasa, pero puede pasar, ¿no? Entonces un poco, digamos que contestando pregunta, mi preocupación es un poco esto, ¿no? Que los imprevistos sean los mínimos y muy controlables. A pesar de que no se modifique el circuito de cara a esta edición de 2019, para aquella gente que quizá se estrene el próximo año en menos de 2 meses, decíamos, en esta iDreams Mitja Marató de Barcelona, cuéntanos un poco los puntos por encima, así más emblemáticos por los que pasa la carrera y dónde se va a encontrar. Nos comentabas un circuito con avenidas anchas, muy lineal, pero ¿cuáles van a ser quizá los focos donde hay una ligera pendiente de subida, donde el corredor deba estar pendiente, ¿no? de esos pequeños picos que luego al final en carrera son los que marcan las diferencias, ¿no? Digamos. Bueno, como hemos dicho antes, es una maratón muy rápida y muy lineal, o sea que puntos que hay que ir con cuidado, la verdad es que son pocos, pero digamos que el paralel, ¿no? Que es el kilómetro 2, aunque vienes con toda la fuerza de la salida de los primeros 2 kilómetros, toda la euforia, pues al kilómetro 2 empieza el paralel que es tan temido en la maratón y que parece el Everest, aquí pues no lo es tanto, sino parece que hace hasta cuesta abajo, pero bueno, hay que tener un poquito de ojo con el ritmo en el paralel. Luego pasas por toda la Gran Vía de punta a punta casi y es muy lineal y no tiene ningún tipo de dificultad. Bajas por la calle Bailén y luego vas a coger lo que es el Lluís Companys y el carrer Pallars. Entonces el otro punto sería un poco la calle Llacuna, que sube un pelín hasta que coges Perú, pero tampoco tiene mucha más, es cortita y tampoco tiene mucha más dificultad. Entonces luego sí que sería un poco el tema de, sobre todo, más que del pendiente, el viento en la parte de diagonal mar, cuando haces desde el Fórum, desde el Plaça Llevant hasta casi la Torre Akbar y la ida y la vuelta, aunque te digo, si luego primero te perjudica, luego te beneficia, y luego digamos el viento de toda la parte de la zona litoral, ¿no? Que vas al lado de las playas, que estás menos que abrigado, ¿no? Estás menos abrigado, y si sopla, pues obviamente ahí pues hay que ponerse detrás de alguien un poquito más grande que tú. Pero repito, al final es una media maratón, para ir a un ritmo muy constante y con pocas dificultades a nivel de altimetría. En la anterior edición se registró un 33% de participación extranjera, lo que es una cifra pues muy destacable, la verdad, y casi un 30% de participación femenina. ¿Qué pronósticos hay en ese sentido de cara al próximo domingo 10 de febrero? A pesar de que, como nos has dicho, pues sois prudentes de momento, pero está claro que la tendencia en las últimas ediciones es que vaya en auge, ¿no? Que estos números vayan en auge. Exacto. A ver, la tendencia, y nosotros creemos que seguirá siendo así, es aumentar las dos cifras. Nosotros ya en los últimos 3 años, cada año tenemos más presencia extranjera, y este año creemos que también. Lo que no podemos decir es si llegaremos al 40 o no, pero estamos casi convencidos que tendremos más extranjeros respecto que el año pasado. Y luego, en cuanto a la participación femenina, un poco parecido, porque también va muy ligada a la participación extranjera. El extranjero, de momento, la mujer está un poquito más aventurada a hacer estas distancias, ¿no? Estas distancias son un pelín más largas. Sí. Y entonces, cuanto más participación extranjera tengamos, también ayuda mucho a subir la participación femenina. Aunque cada vez más es verdad que las mujeres de aquí pues ya se animan a dar el paso del 10K pues, a la media maratón. Y está claro que Barcelona, ¿no? El nombre de Barcelona como uno de los destinos turísticos por excelencia y como una de las ciudades más internacionales, ¿no? Más cosmopolitas, pues a nivel de tirón pues tiene una incidencia enorme, ¿no? Claro, es clave. Esto ayuda muchísimo. Al final todo el mundo conoce a Barcelona
tenemos la gran suerte de tener una ciudad fantástica y que todo el mundo la ve como tal, y al final lo que están buscando es una excusa para venir, ¿no? Y si la excusa es pues su deporte o su hobby, que es el running, pues digamos que reúne todos los condicionantes para que la gente se lo piense poco y venga aquí, y esperamos que dure muchos años y que cada vez sean más los que quieran venir a disfrutar de su deporte y de esta ciudad tan fantástica. Será solo la segunda edición que se celebre desde que la IAF os otorgó la etiqueta oro. ¿Qué ha supuesto esta distinción para vosotros y qué exigencias os habéis visto obligados a cumplir para tener ese espectacular pedigrí, ¿no?, con el que cuentan tan pocas pruebas en el mundo? De hecho, en España solo lo tiene, por ejemplo, la maratón y la media de Valencia. Mira, pues al final obviamente es un reconocimiento que gusta tener y que es mejor tenerlo, pero no es nuestra principal motivación y no es una cosa que nos quite el sueño. Nosotros al final nuestra principal obsesión y objetivo es que todo el mundo que venga a correr, todos los corredores, desde que los que acaban con un poquito más de una hora hasta los que la acaban con 2 horas 45, disfruten muchísimo y vivan una gran experiencia. Y en eso es lo que nos queremos concentrar. Obviamente, pues tener la etiqueta y este reconocimiento por parte de la IAF pues gusta, y al final lo que nos implica no es mucho más de lo que ya hacemos a nivel de servicios. Nosotros siempre desde la primera edición, aun cuando no teníamos esa etiqueta, ya dábamos los máximos servicios al corredor, un poco buscando el objetivo que te estaba comentando antes. Y sí que es verdad que a nivel atletas de élite pues te exige contratar atletas de cierto nivel, de atletas oro que se llaman, porque los atletas, dependen de sus marcas, están catalogados en diferentes categorías, y sí, si quieres seguir siendo oro pues has de tener un mínimo de atletas de categoría ahora. Pero ya te digo, obviamente nos gusta tenerla, queremos mantenerla, pero nuestro objetivo nuestra prioridad no es esa, sino es que todos y cada uno de los que vengan a correr pues disfruten y vivan una gran experiencia. Digamos que nos ha supuesto a nivel de infraestructuras un sobreesfuerzo brutal el tenerla y el mantenerla, ¿no? No, porque ya lo hacíamos desde el primer año. Nosotros siempre hemos intentado tener una media maratón de máxima calidad y de máximos servicios para eso, ¿no? Para la satisfacción de nuestros corredores, y entonces ya lo hacíamos desde el principio. O sea, no ha sido ninguna cosa añadir mucho más a lo que ya hacíamos desde el principio. En la edición de 2018, Mule Washun batió el récord de la prueba con una gran marca de 59 minutos 44 segundos, con el sorprendente jovencísimo suizo Julien Wanders segundo y haciendo récord de Europa sub-23, dos hazañas a destacar, importantes. En el recuerdo reciente también, como decías, está el récord del mundo de Florence Kiplagat. ¿Qué atletas de élite están confirmados para 2019? Si es que nos los puedes desvelar ya. ¿Y qué expectativas hay en cuanto a marcas, tanto en ámbito masculino como femenino? Atletas no os puedo confirmar ninguno. Obviamente tenemos bastante avanzado el tema. Tenemos ya unos cuantos nombres encima de la mesa, pero no están confirmados al 100%. Aún queda a nivel para el tema de contratación de atletas de élite queda bastante, y no me gustaría decir un nombre que al final luego por cualquier razón no pudiese venir, ¿no? Pero lo que sí que te puedo avanzar es que gracias al circuito y sobre todo los grandes registros que han hecho pues el año pasado, igual de CESUM o la Florence Kiplagat 2 años anteriores, pues es un circuito rápido, los atletas de élite también lo reconocen como tal, y es de agradecer que tenemos muchas peticiones para venir. O sea, cada vez más son los atletas de primer nivel, o a veces no tan de primer nivel, que quieren venir aquí para batir sus marcas, ¿no? Pues un ejemplo que se puede decir, pues por ejemplo la Federación Inglesa, que empezó hace 2 años, que vino con 3 atletas, este año ya nos ha pedido que quiere venir con 24 atletas de la selección inglesa de atletismo para correr aquí. Entonces cada vez hay muchos atletas de primer nivel europeo que quieren venir a Barcelona a ponerse a prueba y a mejorar marcas, y obviamente también hay atletas africanos que reconoces del circuito como un circuito rápido y que pues obviamente quieren aprovecharlo para mejorar registros y obviamente pues mejorar su caché.
Cristian, algo que suele preocupar también bastante, ¿no?, a los corredores es el tema de las liebres. ¿Cuántas encontraremos y de qué tiempos? Háblanos también de los avituallamientos y de los típicos errores que tenemos que evitar en nuestra estrategia de carrera en Barcelona, más allá de que, bueno, nos has comentado que es una prueba ideal para mantener un ritmo constante, que tiene pocos picos, excepto el tema del viento en algunos tramos, pero bueno, cuéntanos. Pues mira, a nivel de liebres populares, nosotros tenemos diferentes grupos de liebres que van desde la hora 15 hasta las 2 horas. Cada 5 minutos aproximadamente tienes un grupo de 3-4 liebres que te intentarán ayudar a llevarte en ritmo y a conseguir este objetivo, si es el que te has marcado. Y luego, en cuanto a avituallamientos, nosotros obviamente tenemos 3 avituallamientos en circuito, en el 10, en el 5, en el 10 y en el 15, con agua y bebida isotónica, y luego el avituallamiento final, ¿no?, que ya tienes pues de todo, ¿no?, con fruta, con frutos secos y con de todo. Entonces, al final, en una media maratón, o sea, tampoco hace falta poner mucho más en lo que es durante el recorrido, claro, porque muchos atletas pues están apenas una hora y media corriendo, y luego los otros también tampoco hace falta, no tienes tanto desgaste. Entonces yo lo que recomendaría a los atletas, pues básicamente que fuesen un poco realistas, ¿no?, que a veces en la media mucha gente se envalentona demasiado y salen demasiado, un pelín demasiado rápido. Pero que es una medida que se puede hacer muy constante, o sea, que se puede casi mantener un ritmo desde ese principio hasta el final, con un pequeño cambio, modificación en algún pequeño tramo, pero muy corto, y nada, que sean conscientes de lo que han entrenado y que pocos salgan a lo que han entrenado, ¿no? Que a veces es verdad que dejarse llevar los primeros kilómetros por la marabunta, la gente, y todos a veces sin querer vamos más rápido de los que nos hemos marcado, pues vale la pena tener un poquito de cabeza e ir mirando un poco el reloj, porque al final, si te envalentonas demasiado los primeros 5 kilómetros, al final los últimos 3 lo pagas y no compensa, ¿no? Entonces, un poco que sean un poco realistas y conscientes de lo que han entrenado, y que salgan un poco pues mentalizados del ritmo que tienen que llevar y mantenerlo. La carrera es un domingo a primera hora. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que Barcelona no tiene un clima especialmente extremo, es posible que haga frío. Estamos hablando de principios de febrero, y salgamos, puede ser, a 10 grados o incluso menos. Evidentemente no tenemos una bola de cristal, no podemos adivinar a casi 2 meses vista de la temperatura que va a hacer o el clima, pero ¿con qué vestuario nos recomendaría salir? Evidentemente, si llueve, pues todo se puede ir al traste o todo puede variar, pero ¿cómo el corredor tiene que visualizar su puesta en escena? A ver, esto un poco va a gustos, y también, sobre todo, creo que va a según qué niveles, ¿no? Entonces, yo a nivel personalmente, yo lo que recomendaría, el típico error que caemos mucho es abrigarnos demasiado, ¿vale? Como bien has dicho, es posible que a primera hora haga un poquito de frío, 10 grados, no lo sabemos, Barcelona, y por esas fechas es bastante incógnita, puede hacer 10, como puede hacer 16, como puede hacer 8, pero sí que inconscientemente en la salida, entre que estamos un poquito parados y tal, nos queremos abrigar demasiado, y la experiencia me dice que luego te sobra todo, ¿no? Al final, si lo que quieres es correr, y un poco correr, probándote un poco, no tengamos miedo en desabrigarnos, ¿vale? Porque al final correr con 2 capas para mí me parece muy excesivo. O sea, puedes correr con manga corta o sin mangas. Si ahí tienes un pequeño, especialmente friolero, un poquito, pues si hace mucho frío, guantes y tal, pero más allá de eso, o sea, yo sobre todo la gente que la ve saliendo con mallas largas o con hasta 2 capas, ¿no? Una camiseta y un chaleco, chaqueta, para mí una media es excesivo, y recomiendo, aunque sí que a veces al principio en la salida puede parecer, o sea, se pasa un poquito de frío y tal, luego enseguida en el kilómetro 2 te sobra todo, y si vas demasiado abrigado sudas demasiado. Después también es importante, un error bastante común, en que cuando no hace calor o tal se bebe menos, ¿no? Al final, si en plan comentario, ejemplo con la Cruz Roja, a nosotros nos preocupa hasta más cuando hace poco calor que cuando hace mucho calor, porque cuando hace mucho calor la gente
y es más consciente y bebe más, pero cuando no hace calor la gente obviamente a veces se lo olvida y tal, bebe menos. Entonces digamos que las deshidrataciones así más que nos preocupan más suelen pasar más cuando hace frío que cuando hace calor, aunque parezca un poco contradictorio, pero es así, es así. Entendemos que no vas a dominar evidentemente los números exactos, pero para hacernos una idea, que a nivel de números, ¿qué puede generar una media maratón en Barcelona a nivel de voluntarios, de camisetas camisetas que preparáis, camisetas que imprimís, digamos, para la prueba, a nivel de acompañantes, de pernoctaciones, también de televisión, de nivel de emisiones? ¿Qué es todo lo que puede llegar a generar una carrera así, para que el oyente se pueda llegar a hacer una idea de la magnitud que puede alcanzar? Bueno, pues a ver, datos que puedo decir, más o menos que sepa que cuadren. Sí, algo. Pues mira, algo más o menos, el corredor prevemos entre cerca de unos 18.000 corredores, más o menos, quizás un poquito más. Cada corredor tiene su camiseta. A nivel voluntariados estamos entre 500 y 600. Luego, personas de organización que están implicadas el día de la prueba, pues cerca de 30. Y luego también a nivel de guardia urbana y de auxiliares de seguridad, pues sí, estamos también alrededor de 400, 500 más menos. Luego también, a lo que preguntabas de las pernoctaciones, nosotros tenemos estudios de la maratón, pero al final no cambia porque es un poco lo mismo. Cada extranjero suele venir aquí con 2.3 acompañantes, ¿vale? Y se pasan una media de 2.1 noches aquí. Entonces, con esto, con lo que pueda generar a nivel de inversión en la ciudad. Estos son más o menos los datos aproximados que nosotros tenemos. Obviamente es un gran evento que al final también cortamos una parte de Barcelona durante 2 horas 45 y bueno, pero que también trae muchos recursos y mueve muchas cosas ahora a la ciudad. Por último, la Feria del Corredor volverá a celebrarse en el centro comercial de Las Arenas, ¿no? Donde se deberá recoger el dorsal entre el viernes y el sábado previos a la competición, como es habitual. Háblanos un poco de los servicios y actividades que ofrece esta milla de Barcelona ese fin de semana del 10 de febrero y cuándo aconsejas llegar a la ciudad. Siempre luego estamos atados pues por nuestras obligaciones, pero ¿cuándo aconsejas, en la medida de lo posible, llegar a la ciudad para poder disfrutarla con tranquilidad y luego correr el domingo? Y cómo pueden aprovechar pues los corredores y sus acompañantes de fuera esos 3-4 días que estén en Barcelona? Bueno, a ver, es como todo, ¿no? Siempre que se pueda, lo ideal es venir con tiempo, no con prisas y con el tiempo justo, ¿no? Entonces yo recomiendo pues ir a buscar el dorsal, por ejemplo, el viernes por la mañana tranquilamente. Entonces pasas por la feria, visitas los stands de nuestros patrocinadores, miras las últimas novedades, si quieres haces alguna compra. Luego ya por la tarde tienes tiempo para un poco pasear y disfrutar un poco de la ciudad. Y así también el sábado, pues oye, si has de rodar, ruedas un poquito. O sea, tener las cosas un poco ya hechas previamente, ¿no? Al final, después obviamente está el que no puede y el que trabaja y viene el sábado por la mañana y viene a buscar el dorsal al mediodía. Pues claro, todo el que pueda hacerlo con tiempo, pues siempre es mejor, ¿no? Porque te ayudará un poco también a disfrutar de la ciudad y no venir solo a correr y irte. Y al final el día de la carrera igual, ¿no? Pues obviamente, si puedes ir a la salida pues con un poquito de tiempo para ir a guardarropa tranquilamente, pues siempre lo encontrarás un poquito con menos gente que si vas toda última hora, que ya con los nervios de la carrera, los nervios de si llego justo, pues la gente que te puedes encontrar quizás en última hora en el guardarropa pues, o a la entrada en los cajones. Pues yo lo que un poco recomendaría, siempre en la medida de lo posible, pues hacerlo todo con un poquito de tiempo y de una manera más relajada para disfrutar al final, que por eso lo hacemos, ¿no? Para que la gente venga y disfrute de la carrera, de lo que han entrenado y sea un poco la culminación del entreno que habrá empezado pues varias semanas antes.
Bueno, Cristian Llorens, te agradecemos desde la Radio del Corredor que hayas compartido con nosotros estas sensaciones previas. Aún queda tiempo, aún se puede inscribir la gente durante prácticamente estos 2 meses hasta que llegue ese 10 de febrero, ese día D en Barcelona. Y bueno, que se mantengan estas buenas vibraciones, estos buenos pronósticos y todos nuestros buenos deseos para esa carrera del 10 de febrero, Cristian. Pues muchísimas gracias, hombre. Un placer. Hola, soy Pablo Villalobos, atleta, corredor de maratón, ahora también corredor de montaña internacional, este año en el Mundial de Peñagolosa, y yo también escucho la Radio del Corredor. Nos vemos y nos oímos. Así, a bote pronto, da un vértigo de narices. Perdonad que nos pongamos algo vulgares, pero preparar un ultramaratón no está al alcance ni de todos los organismos ni de todas las mentes. De todas formas, cada vez son más valientes los que se lanzan a probar las distancias superiores a los 42 kilómetros del maratón en la montaña. Parece una locura y de hecho es necesario un punto de ella para afrontarlo, pero la adrenalina y lo que se siente cuando terminas dicen que vale muchísimo la pena. En la Radio del Corredor hemos querido que nos prepare alguien debidamente cualificado. Pablo Villalobos ha sido uno de nuestros mejores atletas en 1500, en 3000 y en maratón, y ahora está centrado en su faceta como corredor de montaña. Ha sido ya internacional y nos da las claves para prepararnos para ese primer ultramaratón. Estrategia, hidratación, complementos, mentalidad, entrenamiento... Tocamos todas las teclas necesarias para llegar a esta locura en las condiciones perfectas. Saludamos a Pablo Villalobos, bienvenido de nuevo a la Radio del Corredor, Pablo. Hola, buenas tardes. Antes que nada, ¿hay que tener un punto de locura o de desequilibrio para pensar en afrontar una carrera de montaña que supere los 42 kilómetros de una maratón, una distancia que ya de por sí le parece una locura a mucha gente? Bueno, sí, un poco, ¿no? A los que venimos sobre todo del mundo del atletismo y de la ruta, que ya pues una prueba como es el maratón, pues como es que es el culmen, ¿no? de distancias, donde ya un poco se te escapa de las manos, ¿no? Lo que se suele decir, que nunca en entrenamientos llegas a hacer un entrenamiento tan largo o de tanta intensidad como la competición, y siempre hay un periodo final de la competición que no sabes un poco cómo va a responder el cuerpo. Pues eso en montaña se va mucho más, ¿no? No solo porque puedan ser más kilómetros, sino porque también es mucho más tiempo, ¿no? También a la contra, pues precisamente por eso pues no se suele ir a la misma intensidad de esfuerzo, aunque a ratos sí que sea un esfuerzo muy exigente, sobre todo en alguna subida y demás, o si es un poquito muy rompepiernas, pero bueno, la verdad es que sí que hay que esa parte mental, ¿no? de desconectar un poco de tiempos, de distancias y centrarse un poquito en avanzar y en ir disfrutando la carrera es importante, ¿no? Porque las pruebas se pueden hacer largas. Una vez, bueno, en tu caso, por ejemplo, Pablo, lo has probado, has competido en este tipo de distancias, a todo amante del trail running le aconsejarías que se tirara a la piscina, que lo probara, o no tiene nada que ver con el tema de amar o no correr por la montaña, sino que va hacia otra dirección? Supongo que te refieres a hacer distancias más largas. Sí. Bueno, hombre, no creo que sea imprescindible. Lo que pasa que, bueno, ya sabes tú, ahora mismo estamos un poco en una vorágine en la que cuanto más distancia haces, pues parece que corres más o que eres más más atleta, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, yo creo que cada prueba tiene su aquel. También depende un poco de las características de cada uno. Yo tengo claro que para una prueba muy larga pues hay que tener una preparación también bastante exigente, sobre todo para no tener problemas físicos en carrera que te puedan incluso, bueno, pues poner en compromiso, ¿no? Tu salud y demás. Pero bueno, la verdad es que las carreras de larga distancia y sobre todo en montaña, en un territorio como es la montaña, en un terreno como la montaña, pues tiene una parte muy importante de aventura, y eso con la distancia pues también se incrementa mucho, ¿no? Uno se olvida un poco del tiempo, del crono, y se centra un poco en vivir esa experiencia, esas 8, 10,
15, 20, 40 horas de carrera, pero que ya casi que no podríamos hablar de competición, ¿no? Porque al final es un reto, en la mayoría de los casos, quitando a lo mejor excepciones de los primeros corredores que disputan la victoria, yo creo que la mayoría de los corredores que participan en una ultra, su objetivo es acabarla, no va más allá. Bueno, pues una vez nos damos cuenta de que sí, ¿no? Que tenemos esa pizca de locura necesaria, ¿por dónde empezamos, Pablo? Evidentemente la puesta a punto dependerá mucho de lo que solamos hacer habitualmente, ¿no? Pongamos que tenemos por costumbre pues salir un par de veces por semana por montaña y que cuando lo hacemos no sobrepasamos pues distancias bastante pues estándar, como puedan ser los 15-20 kilómetros con desniveles próximos a los 500 positivos, perdón. ¿Cuáles deberían ser nuestros primeros pasos una vez tenemos claro de que sí, de que nos queremos preparar para ello? Vale, bueno, ahí, algo que hay que tener un poco fundamental es, pues tampoco se nos tiene que ir la cabeza en cuanto a entrenamiento, ¿no? Esto, uno se da cuenta de que el volumen de trabajo no es proporcional luego a la distancia que uno va a recorrer, ¿vale? Por ejemplo, yo casi ha habido épocas que he entrenado más volumen de carrera, sí, preparando pruebas de campo a través, que son en torno a 10 kilómetros, que preparando casi el maratón, ¿no? Ahí influye también mucho lo que se llama la orientación del entrenamiento, o sea, que tú realmente realices unos entrenamientos que estén orientados a aquellas cualidades o aquellos objetivos que luego vas a necesitar más en la competición que tú estás preparando, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación que suelo hacer a los deportistas que se plantean pues dar el paso a hacer alguna prueba de ultradistancia, si ya entrenan un buen volumen de entrenamiento, o sea, ya tienen un buen volumen de trabajo semanal, de 4 o 5 días a la semana de carrera, sí, pues a lo mejor no hay que aumentar mucho el volumen, pero sí que hay que buscar pues a lo mejor algunos entrenamientos específicos en los que pues poco a poco, de una forma progresiva o aprovechando a lo mejor competiciones secundarias, ir aumentando ese volumen de entrenamiento por montaña, pero bueno, también desde un punto de vista a una intensidad ligera, o sea, no buscar hacer entrenamientos, ir a competir a muerte en distancias un poco intermedias para luego dar el paso al ultra, ¿no? Porque también es muy exigente. Entonces, por ejemplo, si alguien que suele salir como mucho 15-20 kilómetros a la montaña se plantea correr a lo mejor una carrera de 60 kilómetros, pues a lo mejor viene bien que en una planificación de 3-4 meses de preparación pues haga un par de pruebas por lo menos de en torno a distancia maratón o un par de salidas de 30 y pico kilómetros que yendo más tranquilo pues aproveche para hacer muchas horas, ¿no? Ahí también, por ejemplo, se suele recomendar mucho, porque se ayuda a poder trabajar mucho tiempo sin tener tanto impacto y tantas lesiones, pues el tema de la bici, ¿no? Pues, bastante lo suele utilizar mucha gente pues para hacer esas tiradas largas de 4 o 5 horas de entrenamiento a un régimen de pulso medio bajo, que es el que se suele llevar en la bici. Y bueno, eso te acostumbra, por así decirlo, tanto mentalmente como fisiológicamente a ese trabajo, ¿no? A estar 4 o 5 horas en marcha, tener que comer, tener que beber, hacer tus descansos, dosificar el esfuerzo, y sería un poco el punto clave que habría que modificar. El resto de entrenamiento pues tampoco hay que modificarlo mucho. Normalmente cuando uno tira distancias largas lo que hay es que ajustar un poco la intensidad. Ya no nos sirve, a lo mejor, si hacemos un par de días de series a la semana, pues a lo mejor con un día de series nos vale, y lo que tenemos que hacer es seguir acumulando trabajo aeróbico y trabajo de fuerza, de fortalecimiento muscular para soportar esas horas de entrenamiento, pero ya a lo mejor tampoco nos interesa apurar tanto el nivel de forma para correr tan rápido, porque no vamos a tener ocasión, ¿no? Si lo que realmente preparamos es ese objetivo, ¿no? Puntualmente de un ultra concreto, ¿no? Pero bueno. Por curiosidad, sí, Pablo, comentabas lo de la bici. En tu caso personal, ¿cómo la intercalas en tu planning, o ya te encuentras, digamos que te encuentras en otra fase y no tiras tanto de ella? No, yo por ejemplo en mi caso no suelo. Tengo una bici de montaña que la utilizo para desplazarme por aquí por Madrid. ¿Sí? Y en una ocasión, cuando he tenido pues alguna molestia o ha surgido la posibilidad, pues he hecho algún entrenamiento de a lo mejor hasta 2-3 horas, pero la verdad es que yo prefiero correr, me gusta más, y aunque entrenando no he hecho entrenamientos demasiado largos, creo que el entrenamiento más largo que he llegado a hacer fue uno preparando precisamente por el recorrido del Mundial de Trail este año en Peñagolosa, que hice 5 horas y pico. Normalmente yo me suelo mover en entrenamientos en montaña entre 2 horas y media, 4 horas como mucho.
¿Cómo debe cambiar el chip, el corredor o el trail runner para atacar un ultra? Estamos hablando a nivel de vestuario, de complementos, de hidratación, de nutrición, de estrategia. Bueno, ahí en todos esos aspectos que dice, pues hay que hacer pequeñas adaptaciones en todo. Por ejemplo, cuando uno se va a larga distancia, muchas más horas de carrera, pues el tema de alimentación y hidratación va cobrando más importancia, ¿no? Tanto a la hora de planificar pues el tiempo que va a pasar entre unos avituallamientos y otros, porque eso nos obligará pues a lo mejor a tener que llevar más bidones, o llevar un camelback, o llevar comida, preparar avituallamientos y demás, y probarlos, ¿no? Y ver qué tal nos sienta. En cuanto a estrategia de carrera, pues está claro que sobre todo hay que tener mucha cabeza a la hora de adaptarse al ritmo de un ultra, que probablemente va a ser mucho más lento, con lo cual si uno no tiene cuidado en el primer tercio de carrera, pues le va a pasar factura y va a sufrir más de la cuenta en la segunda mitad de la prueba, porque normalmente ahí pues muscularmente aunque todos nos pensamos que el limitante es aeróbico, de trabajo aeróbico, pero en estas pruebas tan largas, tantas horas en marcha y encima con terrenos como puede ser montaña, de subidas y bajadas, que hay un trabajo muscular mayor, muchas veces el limitante es muscular. Entonces, pues bueno, pues hay que aprender a correr con mucha más economía, a no hacer sobreesfuerzos, ¿no? En alguna subida, en alguna bajada, que nos animemos más de la cuenta y nos dejemos ahí más energía de la cuenta, ¿no? No solo energía a nivel de pulsaciones, ¿no? Por así decirlo, a nivel aeróbico, sino energía muscular sobre todo. Y luego, pues bueno, a nivel de equipamiento, pues también hay que adaptarse. Normalmente pruebas largas, cuando nos vamos a pruebas de ultra, pues ya hay que tener en cuenta si se sale de noche o si se va a correr en algún periodo de noche, que la climatología, sobre todo si es en alta montaña, pues puede cambiar mucho más. Probablemente nos va a obligar, tanto por parte de la organización como yo creo que como recomendación para los entrenamientos, a llevar más ropa, más equipamiento de abrigo, a tener más en cuenta esos aspectos. Y bueno, el calzado también, pues bueno, te permite a lo mejor, según el tipo de corredor que seas, pues tener que tirar por zapatillas probablemente pues con mayor amortiguación, o más, dependiendo del ultra que vayamos a preparar, pues que te permitan defenderte sabiendo que vas a tener muchas horas de carrera, y a lo mejor pues una zapatilla a lo mejor más agresiva que te puede generar cierta molestia, pero que en una carrera de 1 a 2 horas pues lo puedes aguantar y te la pones sin problemas. En una carrera de 6, 8, 10 horas pues te puede hacer que ni siquiera acabes la prueba, ¿no? Entonces pues hay que ser un poquito más cuidadoso, tenerlo todo más probado, más pensado, pues eso, el material, la alimentación, la hidratación, y luego siempre estrategias de carrera pues muy conservadoras, ¿no? Normalmente siempre solemos pecar de ir demasiado rápido en los ultras, y eso se suele pagar bastante. Suele haber muchas diferencias entre el ritmo de carrera del primer tercio y el del último tercio de la prueba, y eso, bueno, pues hay que intentar que no sean tan grandes, yendo más tranquilos al principio para poder ganar mucho tiempo al final, ¿no? Que muchas veces nos obsesionamos con ir rápido al principio y luego se pierde muchísimo tiempo al final, porque son muchas horas de carrera, muchos kilómetros, y se puede perder muchísimo tiempo. Hay algo de lo que has comentado que quizás a mí personalmente me llama un poquito más la atención, que es lo que comentabas, que quizás nos dedicamos demasiado a centrarnos a nivel aeróbico, pero lo que nos falta es conocer a nuestro cuerpo muscularmente, cómo responde muscularmente a este incremento, ¿no? tan sustancial de kilómetros, cómo poder saber economizar a nivel muscular nuestro cuerpo. Bueno, ahí cada uno se tiene que conocer, pero está claro que siempre tenemos que ir con una sensación de que vamos corriendo con mucho margen, ¿no? Respecto a lo que podríamos ir en carrera. Te cuento a nivel de experiencia, por ejemplo, pues una petada muy grande que di yo este año precisamente en la Gran Canaria, en la prueba Advance, que eran 63 kilómetros, 64 kilómetros, y en la que yo me escapé en una bajada que iba más o menos del kilómetro 25 hasta el último, hasta faltando 15 a meta, y en esos 10 kilómetros pues hice una bajada excesivamente rápida, pero claro, tú ibas mirando el pulso y yo iba a 160 pulsaciones. Era una bajada más o menos tendida, un poco técnica, con bastante curveo y mucha piedra, pero se podía correr. Iba a un ritmo de 4 minutos kilómetro, a un pulso más o menos cómodo de 160 pulsaciones, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, el umbral anaeróbico pues lo tengo en torno a 180, o sea que no iba subiendo mucho,
pero claro, me vacié en esa bajada muscularmente y a los 5 kilómetros, a 10 de meta, pues tuve que parar y no podía seguir, me temblaban las piernas y estaba totalmente desfondado, pero muscularmente, ¿no? Sin energía, sin poder correr casi ni andar. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta en las carreras de muy larga distancia, porque claro, nosotros podemos ir en el kilómetro 20, el kilómetro 30, llegar a una subida, animarnos mucho, hacerla muy fuerte, o una bajada, pero hay que pensar siempre, hay que tener un poco en mente siempre la distancia total que estamos recorriendo, ¿vale? O sea, probablemente uno cuando hace entrenamientos de 10, 20 kilómetros por la montaña, pues hace unos tiempos de carrera, todos tenemos referencia, ¿no?, de alguna subida por donde solemos entrenar, a lo mejor una subida larga o una bajada, y hay que intentar ir bastante más tranquilo, porque hay que pensar que si estamos haciendo una carrera de 60, 70 kilómetros, pues eso, es como si que a todos les resulta mucho más intuitivo, es como si de repente en un maratón de 42 kilómetros de asfalto, pues haces un parcial de 5 kilómetros a ritmo de tu marca en 10. Pues está claro que no vas a acabar, vas a petar seguro, vamos. Pero eso que tenemos todos tan claro, porque es muy fácil, ¿no?, de fijarse en una referencia como el crono, en una prueba de ruta que vas más o menos plano, kilómetro a kilómetro, sí. Es muy difícil de gestionar en una carrera de montaña en la que de repente te viene una subida de 3 kilómetros con un porcentaje de desnivel de un 15% y en la que tú vas despacio, pero a lo mejor no vas tan despacio, ¿no?, en relación al esfuerzo que tú estás realizando respecto a la prueba que vas a hacer en global, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, tomando referencias propias de cómo vamos en ese tipo, en los entrenamientos, cómo vamos en competición y estableciendo una estrategia de carrera, siempre, como te digo, siempre siendo conservador, porque es fácil que en la parte final siempre muscularmente vamos a sufrir más de la cuenta y es difícil mantener el mismo ritmo de carrera en un ultra en el último tercio. Bueno, pues ahí está el consejo de Pablo para aprender a descubrirnos un poco muscularmente, luego ya cada uno tendrá sus secretos. Hay otro aspecto tan vital como todos los que hemos hablado hasta ahora, como es el de los escenarios, ¿no? ¿Cómo debe ir evolucionando nuestro entrenamiento y qué tipo de superficies y terrenos nos pueden venir mejor? ¿Combinar pista forestal con sendero pedregoso, realizar unos primeros kilómetros de desnivel más suave antes de subir pendientes más fuertes? Ilumínanos un poco en ese sentido. Bueno, ahí partimos de que también depende mucho de lo que tengas a mano, ¿no?, del terreno que tengas a mano y que puedas elegir. Pero bueno, yo, por ejemplo, cada entrenamiento tienes un objetivo. Hay veces que, pues quieres meter mucho trabajo de vertical porque quieres hacer un entrenamiento con mucha subida, hay mucho descenso y con bastante desnivel y esos días pues directamente pues te vas a un terreno en el que te metes en faena y dices, mira, quiero meter, pues yo qué sé, 1500 positivos en 20 kilómetros y me tengo que ir a una zona en la que pues haya mucho vertical, ya sea porque haya subidas largas muy empinadas o porque sea muy rompepiernas. Y habrá veces que lo que buscas es hacer un entrenamiento largo y claro, si te metes en un terreno muy técnico desde el principio, pues no vas a poder correr tan rápido, ¿no? Entonces tienes que buscar a lo mejor terrenos más mixtos o a lo mejor decir, por ejemplo, no sé, para los que puedan conocer la Sierra de Madrid, yo para una zona que suelo entrenar mucho es la zona de la Barranca, que es un valle, un canal que sube hasta Bola del Mundo, partiendo, y tienes ahí la opción de salir desde el parking, que estás allá a unos 1300, 1400 metros de altitud y estás a 6 kilómetros de la cima del pico de Bola del Mundo, que son 2200 de altitud, con lo cual metes unos 800 positivos prácticamente en 6 kilómetros, pero hay veces que como quiero hacer más volumen de trabajo y correr un poco más, pues a lo mejor empiezo más abajo en el pueblo de Navacerrada, en la presa, y desde ahí pues tengo 12 kilómetros y medio hasta Bola del Mundo y le añado 6 kilómetros más a la subida, en los que en esos 6 kilómetros pues prácticamente solo subo 200, 300 positivos por pista, que es mucho más corrible y me permite calentar bien muscularmente para luego hacer más intenso esa subida más dura y también acumular más volumen, ¿no? Si hago subida y bajada, pues ya metes 25 kilómetros con 1100 positivos, 1200, que es un entrenamiento pues ya interesante, ¿no? Cuando tienes menos tiempo o quieres hacer más vertical, pues a lo mejor haces
te vas directamente te metes más en el meollo de la montaña y haces un par de bucles, un par de subidas y bajadas y te metes en mucho menos kilómetros, te metes más vertical, ¿no? Pero lo ideal, ahí tiene que ver cada uno también el objetivo que se pone. No es lo mismo pues prepararse eso, una Transgran Canaria, que es una carrera a lo mejor menos técnica, más pistera, que prepararte a lo mejor a la travesera de los picos de Europa. Entonces también tiene que saber uno qué está preparando e intentar buscar los terrenos más parecidos a donde luego le va a tocar correr, ¿no? Porque si uno está acostumbrado a entrenar por pista a ritmos de 5 el 1000 y luego de repente se va a meter un ultra por unos terrenos en el que vas a ir casi 100% del tiempo andando, pues bueno, pues la adaptación va a ser peor, ¿no? Porque no vas a estar tan acostumbrado a ir andando, corriendo, a ir gestionando ese esfuerzo de subidas muy técnicas o muy verticales y bajadas muy complicadas, y lo que te gusta a lo mejor, a lo que estás acostumbrado, es a ir más corriendo, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener cada uno en cuenta y saber un poco lo que busca, ¿no? Con el objetivo que se ponga en mente. Has comentado antes, que es importante, si ya tenemos una base en la montaña, pues antes de afrontar ese primer ultramaratón, pues plantearnos un planning a 3-4 meses vista, en línea ascendente, ¿no? A nivel de kilómetros, pero ¿cuánto crees realmente que necesitaremos para poder afrontar ese primer ultra en condiciones, si somos capaces de seguir bastante a rajatabla ese planning que nos imponemos? Hombre, yo creo que más de 3-4 meses de una preparación específica, así con un objetivo y con un, por así decirlo, con un volumen de entrenamiento o un entrenamiento más con ese objetivo concreto, que sea más exigente, por así decirlo, que nos obligue a entrenar un poquito más, pues yo creo que más de ese tiempo no sería necesario, ¿no? Porque si no también, pues bueno, uno pierde un poco la perspectiva, el objetivo, y también puede empezar a tener problemas pues, de acumular demasiada fatiga, ¿no? Y que empiecen a aparecer lesiones y sobrecargas y demás. Yo creo que ese puede ser un tiempo estándar para un objetivo concreto, ¿no? Luego está claro, no quiere decir que no haya que competir nada más que cada 4 meses. Como te he dicho, pues ahí en montaña además es muy habitual utilizar competiciones de distancias menores como entrenamientos específicos, ¿no? Porque al final es difícil salir por montaña todas las semanas, y salvo que uno la tenga muy a mano y bueno, pues meterse a alguna competición siempre le da un extra de entrenamiento. Yo, por ejemplo, que no tengo posibilidad de salir como mucho un día a la semana, pues hay veces que me viene bien hacer alguna competición de montaña entre media, porque al final es un entrenamiento de calidad que no vas a hacer, ¿no? No de calidad porque vayas rápido, que también, sino también de calidad porque, bueno, pues te va a obligar a tener más en mente pues todos esos aspectos en torno a la montaña, ¿no? De la alimentación, la bebida, el gestionar el esfuerzo y demás. En tu caso personal, me imagino, Pablo, que depende muchísimo de la disponibilidad que tengas, de si te lo puedes compaginar, pero ¿recomiendas lo de entrenar en grupo de vez en cuando, o es mejor centrarnos a nivel individualizado en seguir a ese planning sin salirnos del guión, digamos? Bueno, yo te digo un poco por mi experiencia, yo sí prefiero salir en compañía, ¿no? Por montaña. Cuando no tengo ocasión de poder salir con otra gente, pues tiendo a ser bastante conservador y voy por recorridos que conozco muy bien y no arriesgo nada, ¿no? Porque al final la montaña hay un componente de seguridad, sobre todo cuando uno empieza a subir a cotas un poco altas, ¿no? Que te puedes encontrar, por ejemplo, en esta fecha, pues te puedes encontrar placas de hielo, nieve y bueno, puede haber problemas. Entonces si puedo intento ir con gente. Claro, cuando vas con gente pues no siempre vas a lo mejor a tu ritmo ideal, claro. Pero bueno, yo el trabajo, en mi caso, la mayor parte del trabajo de calidad de entrenamiento lo suelo hacer más todavía en carrera, ¿no? Haciendo series normales, ¿no? En pista o en caminos o en parques, o rodajes así más o menos intensos, controlados. Entonces en montaña lo que suelo salir es con el objetivo normalmente de acumular kilómetros, acumular horas de montaña, trabajo muscular, de subida, bajada, etcétera,
y es lo que busco cuando hago salidas de montaña. A veces cuando salgo solo o voy con algún compañero que también pues corre bastante, pues también aprovecho para hacer un trabajo también de intensidad en montaña y hacer algunos cambios fuertes, alguna subida fuerte, ahí darnos un poco de caña, pero claro, la mayoría de las veces cuando salgo a montaña con grupos o en algunas quedadas que hacemos, normalmente suelo ir a un ritmo bastante tranquilo, bueno, respecto al que podría ir yo en solitario. Me imagino que creo saber la respuesta que me darás, porque hemos entrevistado a otros trail runners aquí en la radio del Corredor y normalmente las respuestas han ido dirigidas hacia una misma dirección, pero ¿te gusta más subir o bajar en la montaña a ti? Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho bajar. Pues mira, no me la esperaba, la verdad. Me has pillado a contrapié, porque normalmente nos topamos con los corredores de montaña que lo que les gusta es el momento ese de subir y por eso te iba a preguntar sobre el tema de cómo practicar la técnica de descenso, que a veces caemos en el error, ¿no?, de pensarnos que hemos hecho gran parte del desnivel positivo y que tenemos gran parte del trabajo hecho, pero luego es lo que comentabas, sobre todo a nivel muscular, gestionar esas bajadas es vital, ¿no? Sí, bueno, a mí la subida, a ver, tampoco es que me disguste, pero sí es cierto que es un poquito más agónica, también dependiendo del terreno, pues muchas veces no te deja correr, ¿no? Si son subidas muy verticales o muy rotas, pues tienes que empezar a andar y hay veces que, sobre todo cuando corres distancias largas, que tú sabes que esa subida, pues si solo tuvieras que hacer esa subida la harías corriendo, pero como te toca guardar, ¿no?, pues al final te toca ir gestionando andar, correr o incluso hacértela entera andando y bueno, no se disfruta tanto, ¿no? Sin embargo, en la bajada sí que es algo más entretenido, ¿no? Porque la parte un poco fisiológica, tú en subida sí que hay momentos en los que, bueno, pues te empiezan a quemar un poco las piernas, sobre todo si vas a mucha intensidad o si haces 1 kilómetro vertical, la fatiga se pueda acumular mucho más, pero en bajada, como tú vas normalmente a un pulso medio bajo, es más difícil que esa sensación, la sensación de fatiga es más baja, aunque lo que tú has dicho, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso también esconde que sí, a lo mejor aeróbicamente vamos cómodos, parece que vamos bien, pero luego cuando termina la bajada y llega un falso llano o una subidita, de repente decimos, ostras, se me han acabado las fuerzas y no puedo, ¿no? Pero vamos, a mí entre comillas, cuando viene una bajada o cuando sé que una prueba acaba en bajada, pues me da más alegría y lo llevo mejor que la subida. Y al final lo de preparar lo de trabajar nuestra técnica en descensos es como con casi todo, ¿no? Kilómetros, práctica y no hay más secreto, ¿no?, para mejorar nuestro descenso. Hombre, yo creo que ahí sí, no sé, yo ahí no sé si tengo una teoría un poco diferente, ¿no? Porque es cierto que siempre se puede mejorar, sobre todo pero yo el tema de la bajada en montaña, por la experiencia que voy teniendo con gente que veo que baja mejor, otros bajan peor, al final no deja de ser cierta, aunque tenga su técnica y se pueda trabajar ciertos aspectos, pero no deja de ser un poco una habilidad, un poco a nivel de coordinación y demás, ¿no? Hay gente que es más hábil, es capaz de corregir la pisada, de saltar de un apoyo a otro mucho más rápido, pues casi improvisando, ¿no?, en los apoyos, según sean los terrenos, según vayan cediendo las piedras o vaya resbalando, ¿no? Y bueno, cuando uno gana más confianza y a lo mejor pues es un terreno que conoce mejor y demás, pues incluso puede ir un pelín más rápido, ¿no? Pero yo veo que hay una velocidad de descenso, una velocidad a la que tú controlas, y si te sales de esa velocidad, tanto yendo más lento como yendo más rápido, pues ya no controlas tanto y empiezan los tropezones, empieza el riesgo de caída, el riesgo de lesión, ¿no? Yo normalmente cuando cojo una bajada, salvo que vaya muy tranquilo y me dé un poco igual, pues me gusta ir, por así decirlo, dando la cara y bajando a mi ritmo, ¿no? Al ritmo al que voy cómodo, o al que voy no cómodo en el aspecto fisiológico, sino cómodo mentalmente, porque va gestionando la bajada un poco con un riesgo controlado, ¿no? Y eres capaz de ir más o menos rápido. Hay veces y hay gente que eso le cuesta mucho más, y yo lo veo también un tema eso de habilidad y de confianza, ¿no? Por eso es importante muchas veces conocerse el terreno por el que uno va a correr, haber hecho el recorrido
sobre todo en esas bajadas, pues es un plus a la hora de saber cómo, hasta dónde puede acelerar uno, hasta dónde se puede dejar ir, o si hay que ir con el freno de mano echado, porque es una bajada peligrosa en la que, bueno, pues puedes tener algún susto y es importante. Pero ya te digo que yo lo veo, aunque se pueda trabajar algunos aspectos a nivel técnico, pues a la hora de equilibrio, ¿no? De aprender a correr un poco con los brazos abiertos, o cómo llevar un poco el tronco dependiendo del terreno, porque hay que adaptarse mucho a cada bajada, a cada tipo de terreno, según como sea, y ya te digo que le doy bastante valor, yo creo que bastante peso a la habilidad que tenga cada uno, ¿no? Yo suelo poner la anécdota que yo nunca he corrido en montaña, o sea, hasta hace 4 años. Sin embargo, la habilidad que tengo yo en bajada, yo recuerdo de pequeño vivía en un piso y yo nunca he bajado las escaleras de 2 en 2, de 1 en 1. Bajaba, que parecía que me despeñaba por las escaleras y no me caía nunca. Entonces, claro, eso a alguien que por habilidad ya de siempre le haya costado, de estos que bajan las escaleras con miedo por si se van a caer, pues esa persona difícilmente va a ser un bajador de montaña hábil, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Pablo, tenemos bien interiorizada la estrategia de carrera, cuándo hidratarnos, preparado el material que debemos llevar encima, nuestra mente está lista. Ya para terminar, ¿qué ultras, según tu experiencia, bueno, como dices, tampoco muy extensa, pero bueno, sí lo suficiente como para decirnos cuáles podrían ser esos mejores ultras para iniciarnos en este mundo? Hombre, yo ahí depende un poco también del gusto para cada uno, pero yo ahí pongo mi valoración personal, ¿no? Un poco para los que yo estoy tirando. Yo todavía no tengo mucha experiencia en carreras de ultra, hasta ahora sobre todo he corrido carreras de distancia en torno a maratón, hasta 60 kilómetros, pero bueno, las pocas que he hecho, pues está claro que yo creo que de cara a iniciarse, si alguien no tiene una pretensión especial en alguna prueba concreta, pues yo creo que habría que empezar por pruebas un poco más corredoras, ¿no? Pruebas un poquito más rápidas, sobre todo porque hay mucha diferencia en un ultra de irnos por poner un extremo, ¿no? De irnos a un Canfranc, que a lo mejor en el ultra de 80 kilómetros te puedes ir fácil a las 14-15 horas, a lo mejor irte a un ultra más corrible, pues tipo un Vulcania o alguno así de ese estilo, que bueno, que a lo mejor en la misma distancia de kilómetros vas a hacer a lo mejor 8 o 10 horas, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hay que saber dosificar, ¿no? A lo mejor para alguien que no está, depende del ritmo que lleve, un maratón de Canfranc va a tardar más tiempo que en hacer Vulcania, y es casi la mitad de kilómetros. Entonces yo empezaría, si no hay ningún interés especial, empezaría por ultras un poco más fáciles, a nivel de que puedan ser un poco más corribles y si se hagan en menos tiempo. Vale, pues no sé, yo de los que he hecho, por ejemplo, a mí me han gustado porque son muy correderos y se llevan bien. Pues me gustó mucho el Grand Trail del Templiers, que son 76 kilómetros, que se hace en Francia. Me ha gustado mucho, no sé, a ese nivel, pues yo creo que Vulcania me va a gustar mucho cuando lo haga. No sé si lo podré hacer este año o el año que viene. Y pruebas así más largas, ya si te vas a en torno a 100 kilómetros, pues probablemente una CCC en el UTMB, pues es una prueba de 100 kilómetros, pero es muy rápida. Igual a lo mejor una Madrid-Segovia que no tiene mucho desnivel acumulado, son menos de 2.000 metros, pues es una buena carrera de 100 kilómetros para empezar a hacer montaña, o tipo, no sé, CSP, el GTP, que son carreras que tienen desnivel, pero andan en torno a 4.000, 5.000 positivos en 100, 120 kilómetros y no son tan exigentes a nivel de horas y de vertical, ¿no? Antes de meterse a lo mejor en cosas mayores que ya nos metamos pues en desniveles de 6.000, 7.000 metros en 100, 120, 140 kilómetros o incluso las 100 millas, ¿no? Como puede ser el caso, que ya nos vayamos a más de 24 horas, 30 horas de carrera. Entonces yo tiraría, si hacen una progresión, empezaría por ultras más corribles y que se hagan en menos tiempo, y luego ir tirando a lo mejor a ultras más técnicas y más largas de duración.
Bueno, y antes de despedirnos, Pablo, ya más a nivel personal tuyo, te pillamos en fase de preparación para la temporada, pero a finales de mes ya, si no me equivoco, empiezas a competir. A ver si nos puedes hacer una síntesis rápida de dónde veremos a Pablo Villalobos los próximos meses. Bueno, pues este año 2019 la verdad es que me he puesto objetivos bastante ambiciosos, a ver si soy capaz de ir completando un poco. Tengo dos principales, uno es intentar ir al Mundial de Trail de la Federación de Atletismo, que es en Portugal en junio, y el otro es estar disputando las Golden Trail Series internacionales de Salomon. El primero del Mundial pues me tocará correr pruebas que hay un sistema de clasificación un poco complejo ahí por parte de la Federación de Atletismo, que da bastantes oportunidades, podemos ir hasta 8 atletas al Mundial, y va a ser sobre todo entre los meses de febrero, a partir del 22 de febrero en Gran Canaria, en la distancia de maratón, y luego en marzo el Campeonato de España, que será en Murcia, y en abril la Maratón y Milla el 13 de abril en Castellón. Ahí ya después de esas pruebas pues sabré si voy o no voy al Mundial. Si no voy, tengo plan B, me iría a hacer Cegama y Transvulcania probablemente en el mes de mayo-junio, y luego a partir de junio-julio pues eso, las pruebas de esta liga mundial que se ha currado Salomon, que la verdad es que son pruebas muy interesantes, pues eso, Cegama, Maratón de Mont Blanc, Dolomitis Run, la Serra Final, Ring of Steel en septiembre en Escocia, y bueno, y el premio final, si conseguimos meternos en alguna de esas pruebas en puestos cabeceros entre los 10-15 primeros, pues a ver si hay una clasificación general, que el premio es ir a correr en octubre un maratón de montaña a Nepal. Nepal, ¿no? Sí, en Nepal, en octubre. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo, y ahí, aparte de eso, pues bueno, a lo mejor pues si cae alguna prueba extra más por ahí de las que tengo yo en mente, pues también tengo ahí idea de intentar repetir en la OCC en UTMB y hacer algún campeonato de España de la FEDME, y bueno, la verdad es que está bastante denso el calendario. Ya veremos hasta dónde llegamos. Bueno, pues desde la Bolsa del Corredor, desde la Radio del Corredor, te deseamos muchísima suerte con todos esos objetivos, sin duda ambiciosos, que te has propuesto, y te agradecemos también, evidentemente, que nos hayas iluminado de cara a ese primer ultramaratón que tenemos en mente, y a ver si hemos conseguido contagiar a alguno de nuestros oyentes para que se tire a la piscina. Y lo dicho, Pablo, que muchas gracias. Sí, y cuidado que esto engancha. Venga, muchas gracias. Un saludo. Termina aquí el programa, una 13ª edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor, en la que os hemos acercado la iDreams Mitja Marató de Barcelona, una prueba emocionante que pasa por una de las ciudades más bellas del mundo. Además, el gran Pablo Villalobos nos ha echado un cable para ayudarnos a preparar nuestra primera ultramaratón. Sí, esa distancia que suena casi imposible, que deja atrás los 42 kilómetros del maratón, pero que cada vez más gente se atreve a atacar. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, que nos viene muy bien para preparar ese reto mayúsculo que es el ultramaratón. Es del escritor Jorge Álvarez Camacho y dice así: tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión, tu fortaleza.